Pues bueno, hoy empiezo la sesión de Nuevas Narrativas 2, por así decirlo, y lo que yo voy a contar un poquito es como ese making of de la película, es decir, cómo se gestó Nuevas Narrativas en el ámbito de, sobre todo, los escenarios arquetípicos y los productos, o sea, cómo conseguimos llegar a esos productos. Entonces, a ver, veis bien la pantalla, ¿no? Vale. Pues vuelvo a repetir las bases de cómo generar un trabajo para generar una nueva narrativa, aparte de porque puede ser un poco cansina, porque creo que es esencial, en plan, creo que es esencial que volváis a recordar esta diapositiva, porque hoy veremos sobre todo la parte 3 y 4, pero en realidad, este guía las nuevas tecnologías, no nos llevamos muy bien, perdón. Realmente ayer Lula explicó las reglas y herramientas y el conocimiento está ahí, es decir, el conocimiento que durante estos años la Fundación ha estado generando en torno a las migraciones también era un conocimiento que cogimos para generar estas nuevas narrativas. Os explico, o sea, lo vuelvo a traer básicamente porque esta fase, o sea, esta fase 1 y 2, junto con la 3 y con la 4, sería lo que en pequeña escala realizábamos durante las migratones. Y os preguntaréis, ¿qué son los migratones? Vale, pues los migratones son unos laboratorios de co-creación, por así llamarlos en términos muy bonitos y en términos de marketing, donde lo que hacíamos era juntar a mucha gente. Juntábamos a mucha gente de distintas edades, era decir, eran grupos totalmente heterogéneos y diversos. Venías con el conocimiento que tuvieses y con las ganas de participar. No necesitábamos que fuese gente que fuese experta en migraciones, sino simplemente gente que tuviese ganas de dialogar y de co-crear. Entonces, al final, todo el mundo venía y aportaba en la medida en lo que podía. Cuando generábamos los migratones, la explicación que dábamos básicamente era que necesitábamos construir una narrativa migratoria alternativa al existente. Entonces siempre hablábamos de, que podéis ver los vídeos también en YouTube, los tenemos colgados en nuestra cuenta, pero bueno, para haceros un breve resumen, lo que contábamos era que la migración es natural, es algo inherente y que obviamente el discurso hegemónico y tradicional en lo que se centra es o en estar totalmente en contra y entonces iríamos al discurso más xenófobo o si no tendíamos al paternalismo y al existencialismo por parte de mucha gente en el tercer sector. Entonces, claro, al final estas dos vertientes no dejaban lugar a que hubiese una narrativa alternativa donde se pudiese dar agencialidad a los migrantes. Entonces, sabiendo que era absurdo intentar parar y frenar la migración y que hacia donde deberíamos de poner nuestros objetivos es cómo gestionar las migraciones, realmente esa debería de ser la pregunta que nos hacíamos, invitábamos a la gente y le decíamos que, pues eso, que lo que queremos es que viniesen con nosotros y trabajasen de una manera muy fluida, donde ahora os explicaré un poquito mejor, pero básicamente donde generásemos mensajes. Es decir, en Por Causa nos dimos cuenta que quien controla los canales está controlando básicamente el discurso. Entonces, bueno, ahora mismo, por la diversificación, en plan que Lula se explicó ayer con el nuevo paradigma de comunicación, entendemos que tener un teléfono móvil nos hace pues, una persona clave en temas de comunicación porque somos receptores de la información y al mismo tiempo la vertimos en nuestras redes sociales. Entonces, pues era generar mensajes a través de pues, memes, GIFs, o sea, algo que fuese mucho más fluido y que a la gente le gustase. Y sobre todo también por la edad con la que los componentes de los laboratorios creativos, es decir, migratones, venían. Entonces, cuando nos juntábamos, es más, el primer migratón va a hacer un año y un mes que se realizó en la sede de Por Causa, en la antigua que teníamos. Lo primero que le decíamos a las personas cuando las sentábamos era, el lenguaje es performativo. Y esto quiere decir básicamente que la manera en la que hablamos, en cualquier ámbito, construye nuestra realidad. Entonces, cuando hablamos de las migraciones, por lo general solemos hablar en términos de catástrofes naturales, es decir, súper tremendistas, de avalancha de gente. Entonces, lo que les pedíamos a los participantes era que fuesen muy conscientes del lenguaje que querían utilizar. Y luego también les explicábamos la teoría del encuadre o la teoría del framing, dependiendo de la parte que vengas más anglosajona, dentro de las ciencias sociales. Y básicamente cuando les explicábamos esto, lo hacíamos al principio porque es esencial entenderlo. Cuando hablamos de un marco narrativo, es decir, es como cuando te pones unas lentes, es decir, tú ves a través de tus gafas la realidad de una manera determinada.
Y es básicamente por ese marco, es decir, el marco proporciona al receptor una información necesaria para comprender los mensajes que están dentro de ese marco. Como Lakoff, en su libro de No pienses en un elefante, nos viene a decir es, si tú a alguien le dices no pienses en un elefante, ahora mismo todos estaréis pensando en un elefante y os aparecerá esa imagen de un animal que tiene, pues bueno, unas orejas muy grandes, tiene trompas, es decir, nos aparece esa imagen en nuestro imaginario colectivo. ¿Por qué decía esto Lakoff y por qué nosotros creemos que es interesante para hablar de la teoría del encuadre? Porque al final no paramos de repetir muchas cosas que no queremos que ocurran. Entonces, lo que les proponíamos a nuestros y nuestras participantes era básicamente la idea de ¿por qué no coges aquellas cosas que no te gusten de ese discurso tradicional? Hables de las emociones que te generan, intentemos transformar esas emociones en emociones que sean positivas para este nuevo marco alternativo y posteriormente generemos esos mensajes que creamos que sean necesarios. Es decir, no repitamos ese mensaje tradicional porque al final lo único que estaremos es cayendo en esa narrativa y en ese marco que ya nos han generado otros. Entonces, la idea es generar un nuevo marco. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, de cómo estos marcos funcionan es Geert Wilders, no sé si he pronunciado muy bien su nombre, pero básicamente este hombre es un político holandés de extrema derecha, seguramente es un amiguito de la franquicia, y, y esta persona lo que hace en un momento determinado es, bueno, hablar del problema que genera el Islam en Holanda. Todos los demás partidos políticos a lo que se dedicaron fue a desmentirle y a intentar decir que el Islam no era malo, o si era malo, o no sé qué. O sea, al final todos entrábamos, o por lo menos entrábamos en ese juego de tener que refutar lo que este hombre había dicho. Porque al final el primero que habla es el que establece los marcos y los límites. Entonces, la idea básicamente es que no entremos en esos marcos. Es decir, construir uno propio donde nosotros pongamos las reglas y los límites. Es decir, que prestemos atención en lo que queramos y en las cosas que no queramos. La primera regla en los migratones fue una. O sea, no teníamos tantas reglas como tenemos ahora, porque al final estos migratones también nos permitieron perfilarlo, pero la primera regla era recordar que lo que no se comunica no existe. Es decir, que hablemos de lo que a nosotros nos apetezca hablar. Y no entremos en esos espacios de discusión estériles y darle bola a lo que no nos apetece darle bola. Entonces, lo que encontrábamos en los migratones eran temáticas iniciales. ¿Por qué os digo que os acordéis del esquema de cómo genera el conocimiento? Porque las 4 temáticas que aquí estáis viendo básicamente se provenían de conocimiento que dentro de la fundación habíamos hecho. Uno, por ejemplo, muy claro es tu miedo es dinero, es decir, nuestros informes de industria del control migratorio. Y así con todo, con todos los demás temas. Entonces, bueno, la primera temática era acabemos con la oposición nosotros-ellos. La segunda era orgullo nacional, es decir, resaltar que estamos orgullosos de nuestra diversidad. Uno muy famoso es la mierda no se comparte, que luego daría lugar a no seamos reactivos de una manera mucho más elegante, por así decirlo. Y luego tu miedo es dinero, es decir, con tu miedo al final, o sea, con ese discurso de la securitización, al final lo que estás cediendo es dinero a cambio de seguridad, simplemente por un miedo que no sabes ni siquiera pues, bueno, básicamente por temas que no saben si realmente son así, pero bueno. Os voy a, o sea, básicamente a los chavales y chavalas que venían, junto con profesores de ciertas universidades y profesoras, lo que hacíamos era dividirlos por grupos, es decir, a cada grupo le dábamos una temática, es decir, unos iban a acabemos con la oposición nosotros ellos, otro orgullo nacional, íbamos dividiendo. Y entonces lo que les pedíamos era lo que os acabo de decir antes, por favor, trabajad con esta temática en memes o mensajes claros que se os ocurran para combatir ese discurso del odio. Entonces, bueno, recapitulando, obviamente en el pasado, porque no me acuerdo de todos los mensajes que sacamos, aquí os traigo un ejemplo. Por ejemplo, las fronteras no los dejarán entrar, pero tú tampoco podrás salir. También salieron mensajes tan interesantes como tú también eres migrante, tú no sabes de qué color van a ser tus nietos, no podrás enviar a tus hijos a un campamento de verano a Inglaterra,
o por ejemplo el Life Begins with Migration. Dentro de Orgullo Nacional encontramos, por ejemplo, el orgullo de pertenecer a un país formado históricamente desde la diversidad. También había gente que nos propuso cuántos viajes alrededor del mundo puedes hacer sin salir de tu ciudad, es decir, aludiendo a ese cosmopolitismo y a los fenómenos de la globalización que nos permiten, pues bueno, en nuestras ciudades tener una diversidad muy, muy buena y muy grande. También tenemos, por ejemplo, ¿qué han hecho los árabes por nosotros? Es decir, aludiendo un poquito a ese humor más ácido de la vida de Brian. En La mierda no se comparte, al final nos dimos cuenta que más que una temática, la mierda no se comparte era una regla esencial, es decir, no viralicemos aquello que no nos gusta. Este fue uno de los grupos en los que yo trabajé y me acuerdo precisamente de la metáfora que os acabamos de poner, que es la manzana podrida que coges. Cuando tú, en un mundo donde vivimos de la estética, por ejemplo, con plataformas como Instagram, a nadie le gusta enseñar lo que no nos parece feo o antiestético. O yo qué sé, si tenemos un mal día, por ejemplo, hoy que hace un día feísimo, a nadie le apetecería perfectamente estar diciendo hoy estoy súper triste y demacrada en mi casa, sino que tendemos a demostrar lo mejor de nosotros y nosotras. Entonces, bueno, esta metáfora de la manzana era básicamente si tú vas al mercado y encuentras una manzana que está podrida, que tiene gusanos y tal, al final no sería esa manzana a la que tú le sacarías una foto para compartirla dentro de tus redes sociales, sino que sacarías esa manzana que está perfectamente pulida, que es, o sea, que te permite ser apetitosa. Entonces, lo que proponíamos era que no hiciésemos lo mismo con los mensajes, es decir, esos mensajes que lucen igual que esa manzana podrida y asquerosa, al final no lo compartas, no hagas que se viralice, porque al final viralizar viene de virus y bueno, creo que en esta situación ya sabemos perfectamente que un virus no es algo bueno. Y bueno, la última, de Tu miedo es dinero, industria del control migratorio, era uno de los temas que mejor funcionaban porque al final era yo creo que para esa gente indecisa, porque recordemos que a nuestros migratones no venía simplemente gente convencida, sino gente también ambivalente con el tema de las migraciones, que simplemente tenía cierta curiosidad o que bueno, le apetecía expresar o ver cómo podía haber un proceso de co-creación. Tu miedo es dinero funcionaba muy bien porque al final apela a sentimientos muy reales y muy humanos como es el miedo, es decir, algo que todos sentimos, que no nos excluye a ninguno ni a ninguna. Y sobre todo también algo que también nos interesa bastante, que es el dinero, es decir, hacia dónde van mis ingresos, los impuestos que pago, dónde se destinan. Entonces, bueno, en esto, por ejemplo, recogimos, adivina cuánto cuesta una valla, cuánto cuesta un hospital o una escuela, es decir, hacer una comparativa entre cuánto dinero destinamos a la industria del control, como puede ser pues, las vallas, los muros, y eso transformarlo y hacer una comparativa en cuántos hospitales podríamos estar construyendo, o escuelas, en plan con todo ese dinero que se destina. También hablamos de mensajes como, por ejemplo, no regulado, no cotizado. Por ejemplo, ¿cuánto vale un viaje? Ofertas, dinero, condiciones de viaje, estancia en cárceles incluidas. Es decir, intentaron, porque yo en este grupo sí que no participé, intentaron darle la vuelta a muchos de los mensajes que el discurso tradicional llegaba ahí, pero bueno, darle una vuelta para no tener que estar hablando en sus términos. Perdona un segundo, Salini, que te corte. Por favor, verificad que tenéis el micrófono cerrado, que se están oyendo ruidos mientras habla la ponente. Gracias. Muchas gracias, Paula. Perdonad, pues continúo. Entonces, aquí hay básicamente ese ejercicio que les pedíamos a los ponentes, perdonad, a los participantes y a las participantes, y era básicamente como esos marcos narrativos ya establecidos, que serían estos de que se encuentran a la izquierda, y luego sus alternativas, es decir, cómo podíamos hacer ese cambio a la inversa. Entonces, podíamos hablar de ese pasado glorioso, que el discurso xenófobo y racista se llena la boca de hablar con ello, pues ¿por qué en lugar de estar hablando de ese pasado glorioso no hablábamos desde un marco alternativo del futuro que podíamos construir? Si ellos proponían hablar de la seguridad y del control, ¿por qué nosotros en lugar de entrar al trapo no empezábamos a hablar de la libertad? Cuando hablaban de homogeneidad,
nosotros hablaríamos de diversidad. Cuando ellos empezasen ese discurso del control, nosotros empezaríamos a hablar del incontrolable, de que es que las migraciones no se pueden controlar, en todo caso se podrían gestionar. O, por ejemplo, esta es una de mis favoritas, esto siempre fue así. Bueno, no siempre fue así, entonces, ¿por qué no hablamos de que simplemente son 20 años? En plan, desde que empezamos a hablar así. Entonces, bueno, la idea era, y que esto dará lugar a nuestros escenarios arquetípicos, era hacerle entender y ver que el futuro es nuestro, es decir, el futuro es de la humanidad y que lo podemos construir bien. Entonces, cuando analizamos los resultados obtenidos de todos los migratones que hicimos, porque al final serían como unos 30 o así, en diferentes espacios, con diferentes personas, con organizaciones, o sea, tuvimos un batiburrillo de personas impresionante que yo creo que lo único que hicieron fue enriquecer este proceso de testado y sobre todo de proceso cualitativo. Entonces, bueno, lo que hicimos fue básicamente, una vez teníamos los resultados, lo que hacíamos era analizarlos. Al analizarlos, lo que te permitía obviamente era perfilar las reglas y herramientas que Lula os enseñó ayer, pero también nos permitió encapsular, o sea, encapsular todos esos mensajes que le habíamos pedido a toda la gente que había acudido, encapsularlos ¿en qué? En escenarios arquetípicos. El concepto quizá es un poco difícil de entender, pero creo que con la explicación que os propongo aquí abajo es muy sencillita. Es básicamente ejes temáticos que aportan un nuevo enfoque del fenómeno migratorio y que conforman esos nuevos marcos narrativos. Eh, es decir, esto lo único que hacen es encapsular los mensajes, es como agruparlos en pequeñas familias. O sea, nos damos cuenta que al final hablábamos de temáticas durante los migratones, pero había muchos mensajes que daba igual que perteneciesen a una temática u otra, al final se relacionaban entre ellos porque hablaban de naturalización o hablaban de riqueza cultural, en términos muy amplios obviamente, o hablaban directamente de unos escenarios de futuro. Entonces, bueno, al final decidimos que era mucho más fácil en las siguientes sesiones que realizásemos proponerle a la gente directamente hablemos de naturalización, es decir, vamos a hablar de las migraciones de una manera natural, o ¿por qué no miramos en plan todos los aspectos positivos y de riqueza cultural que tienen las migraciones? O, por ejemplo, hablemos del futuro de las migraciones, o sea, ¿cómo nos imaginamos nosotros de aquí a 20 años? Esto lo que nos hizo, aparte de ayudarnos muchísimo en la generación de mensajes, fue también ayudar a la gente a centrarse, porque es complicado cuando empiezas a hablar de un nuevo marco alternativo si tú nunca has participado en un proyecto de estos o al final te pilla muy lejos. Entonces, ayudar a aterrizar a las personas con estos escenarios arquetípicos para que generasen sus mensajes ayudaba bastante. Pero bueno, fue gracias a los migratones y a todas esas personas que nos ayudaron a que al final pudimos encapsular esto. Entonces, cuando hablamos en nuevas narrativas, y aquí ya me meto a la actualidad, dejo de hacer el making of, siempre hablamos de escenarios arquetípicos relacionados con 3 temáticas, que es la naturalización, la riqueza cultural, futuros, y ahora mismo, como ya os comentó Lula, estamos trabajando en un cuarto escenario arquetípico mucho más relacionado con la idea de todos estamos juntos en esto y sobre todo porque la situación actual lo ha propiciado así, es decir, nos estamos dando cuenta de que hay ciertos países que se están planteando, por ejemplo, la regulación. O sea, tenemos el caso de Portugal, que aunque no son los escenarios a lo mejor idílicos, o sí, yo diría idílicos, para una regularización, sí es cierto que al final lo que está permitiendo es que se abra la mente. Y yo creo que eso es esencial cuando hablamos de este tipo de cosas. Cosas que nunca imaginamos que ocurrirían, por fin están ocurriendo. Y en el momento en el que ya se abre esa ventana o esa puerta, podemos ir trabajando poco a poco para que las condiciones sean mucho mejores y bueno, básicamente eso. Estamos trabajando en ello y bueno. Y ahora os voy a explicar un poquito de qué va cada escenario. La naturalización. En este escenario lo que básicamente nos dimos cuenta era uno de los escenarios en donde la gente se sentía muy cómoda hablando. Y cuando digo muy cómoda es porque, bueno, por la idea de naturaleza, es decir, la representación que tenemos en nuestra mente, en nuestro... Uy, se me olvidó la palabra. Colectivo. Imaginario colectivo, perdona. Las representaciones de naturaleza que tenemos en nuestro imaginario colectivo básicamente son fruto de
de los cambios epistemológicos que se han producido en la modernidad. Y al final lo que ha ocurrido es que hemos convertido a la naturaleza en un terreno que se rige por esas leyes universales que son ajenas a lo humano y a la subjetividad, por supuesto. Es decir, la naturaleza, cuando decimos que algo es natural, es irrebatible. Entonces, cuando decimos que la migración es un fenómeno natural, estás dejando las cosas muy claras. Es decir, no permites a la gente reaccionar ante tu marco. Entonces, bueno, al final lo que también le da seguridad a las personas es que se pueden apoyar. Es decir, para construir este discurso es un discurso fácil, entre comillas, porque pueden recurrir a ciencias como la historia, como os pongo aquí, la antropología, la sociología, es decir, cualquiera que haga un libro o haya ido a clase, o yo qué sé, haya visto, que me acuerdo de Érase una vez el ser humano o Érase una vez el hombre, una de estas series en plan donde te hacían un pequeño, te explicaban básicamente cuál era la historia de la humanidad. Te dabas cuenta que desde el ser prehistórico que empieza a migrar, iba cambiando porque es nómada y dependiendo de las condiciones culturales hasta el día de hoy, la humanidad ha ido migrando. Entonces, lo que decimos es que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones sucesivas. Y esto a la gente le gustaba. Y además, sobre todo, les daba esa seguridad para poder decir, sé que esto es algo nuevo, pero me apetece contarlo y sobre todo me siento con la tranquilidad de poder contarlo y decir, estoy seguro de lo que estoy diciendo o segura. Y bueno, pues uno de los productos que os enseñamos, es decir, porque todos estos escenarios lo que encapsulaban eran esos productos finales y uno de ellos es pues nuestro logo, Life Begins with Migration, la vida comienza con las migraciones. Sí que se nos ha criticado mucho por el logo, hay gente que dice que es muy pro vida, pero bueno, yo creo que eso no es malo porque nos ayuda también a enmascararnos con otro tipo. El segundo era el de futuro. El de futuro yo diría, y esa obviamente es mi percepción, pero creo que es muy difícil, o sea, creo que hasta ahora, todo lo diré, creo que es uno de los escenarios que más cuesta. Cuesta porque al final no estamos preparados para ello, es decir, este escenario lo que pretende básicamente es dar a entender que la visión del pasado es complicada cambiarla, es decir, eso ya está ahí, está muy asentado y además tiene como tiene unas raíces muy, muy densas y muy fuertes. El presente es también muy complicado cambiarlo, básicamente porque lo estamos viviendo en el momento. Y hacer un análisis de lo que ocurre para mí es tremendamente complicado. Pero creo que sí que hay una parte en la que podemos influir, es básicamente la visión del futuro que queremos. Entonces, este escenario básicamente lo que nos quiere decir es que, que cojamos esa clave, o sea, la clave en este escenario es la incertidumbre, pero no la incertidumbre o sea, para infundir miedo y tomarla como algo malo, sino básicamente tomar esa incertidumbre para concienciar, para recuperar esa agencialidad que en algún tiempo a lo mejor hemos llegado a tener, no lo sé, pero bueno, básicamente para eso, es decir, asentarlo en factores emocionales como es el amor por los nuestros, y eso básicamente, o sea, cuando tú hablas de amor, como dice Lula, es muy difícil que se pueda contrarrestar con la razón, ¿no? O sea, al final son mis sentimientos y quién me puede decir cómo yo me tengo que sentir. Entonces, bueno, este escenario de futuro básicamente es a lo que apela a que recordemos conceptos como pueden ser la familia, pero familias totalmente diversas, o sea, me refiero, también implica la resignificación de ciertos conceptos para que no se queden tan arcaicos y tan ortodoxos como puede ser la familia, las generaciones futuras, y reforzarlos, por ejemplo, con lo que nosotros hemos descubierto, que esto se lo tenemos que dar las gracias a César, y reforzarlo con lo que viene siendo el diseño especulativo. Es decir, el diseño especulativo es una rama dentro del diseño que se fusiona con el marketing, se fusiona con el neuromarketing, o sea, bueno, se fusiona con muchas cosas, pero básicamente el diseño especulativo lo que nos ayuda es básicamente a desear cosas, es decir, plantea la posibilidad de que nos planteemos qué queremos. O sea, es algo complejo, pero bueno, yo os lo dejo por ahí, diseño especulativo, para que lo miréis. Entonces, bueno, dentro del futuro lo que tenemos son estos, por ejemplo, estos dos ejemplos de productos que van muy relacionados con todo lo que hicimos en los migratones. Por ejemplo, el no sabes de qué color van a ser tus nietos. O sea, esto, Upper's Life decidió pedirnos prestada la frase
Y sobre todo, ¿por qué? Porque quedaba como un cierto tono irónico, sarcástico, ácido, como queréis llamarlo. Porque, bueno, seguramente la reina de Inglaterra nunca se imaginó que dentro de la familia real tendría alguien mestizo, como puede ser su bisnieto, juraría que es. Ni tampoco se imaginó seguramente que tendría, o sea, su nieto se terminaría casando con alguien afroamericano. Entonces, bueno, o sea, nunca sabemos ni deseamos, o sea, hay que tener cuidado con lo que se desea en un presente porque en un futuro las cosas pueden cambiar. Entonces, bueno, seguramente ella tampoco se imaginaría que su nieto se querría ir a Canadá y que querría salirse de la familia monárquica. Entonces, bueno, el futuro está ahí, podemos empezar a diseñarlo. O, por ejemplo, esta frase que tenemos, lo que quieres para que los migrantes puede terminar siendo para lo que obtengas para tus hijos. Si os recuerdo, una de las frases que sacamos en los migratones fue: no podrás enviar a tus hijos en un campamento de verano, es decir, ten cuidado donde pones la valla porque tú permitirás que no entren, pero lo mismo es que nosotros no podemos salir. O sea, ¿quién nos iba a decir, por ejemplo, en la campaña del Brexit? O sea, una campaña que estaba básicamente, bueno, a nosotros y a ellos, porque, bueno, ¿quién les iba a decir a una campaña que utilizó Take Back the Control, es decir, volvamos a tomar el control, sobre todo relacionado con temas migratorios? O sea, ese fue su eslogan. ¿Quién les iba a decir que ahora se encontrarían en una situación donde tienen el menor índice de migrantes y están desesperadísimos por encontrar migrantes para que vayan a trabajar a su país? Y ahora no quieren y todo el mundo se les está echando encima, agricultores, sectores en plan de salud, sanitarios, de transporte, diciéndoles, las habéis cagado básicamente, habéis hecho una propuesta de 50.000 plazas y simplemente, no sé si eran casi 200 personas han decidido aplicar. O sea, ¿quién les iba a decir al gobierno británico que su campaña les rebotaría en la cara? Entonces, bueno, aquí tenemos el futuro. Y la última, y supongo que como antropóloga a mí es la que más me fascina, es la de la riqueza cultural. Eh, Cuando hablamos de cultura tenemos que entenderla en términos de la cultura es la... Bueno, no vamos a hablar de lo que es cultura, ¿vale? Porque eso sería meterse en un fango muy, muy, muy grande. Pero bueno, vamos a tomar como un pequeño esbozo de lo que podría llegar a ser cultura, sin meternos en un debate epistemológico, y diríamos que la cultura son las maneras de pensar, sentir y vivir de un grupo o una comunidad. Y ahí, bueno, pues jugamos tanto con la cultura pública como con la cultura privada. Pero siempre hay que entender que la cultura es fluidez, es decir, en contra de todos estos saberes populares y lo que siempre se ha dicho, la cultura no es estática, ni puede ser, o sea, no podemos caer en ese reduccionismo o esa esencialidad de la cultura en la que decimos, bueno, es que la cultura china o la cultura española, es decir, no, eso no existe. Lo que existe es la resignificación de culturas, es decir, las culturas, o sea, los grupos sociales se encuentran, intercambian, y básicamente eso es lo que produce es la riqueza cultural. Es decir, cuando hablamos de la cultura española, como muchas personas hemos escuchado en los medios de comunicación, en términos súper esencialistas y reduccionistas, es horrible, porque entonces estás quitando un montón de importancia a esos grupos culturales que han venido totalmente a ayudarnos en cuanto a ampliar nuestra riqueza y a nuestra diversidad. Entonces, este escenario básicamente lo que propone es algo más relacionado con lo que es el ocio y sobre todo hacernos reflexionar, es buscarle un poquito más esa vuelta, porque lo que proponemos es básicamente que todo el ocio actual, voy a mirar un momento la hora para que no me pase, vale. Todo el ocio actual se basa en el consumo y ese consumo está marcado por ciertas tendencias. Y esas tendencias al final no son otras sino de la diversidad cultural, y esa diversidad cultural es resultado de procesos migratorios, es decir, todo aquello que comemos, la música que escuchamos, la decoración de nuestras casas, es decir, el estilo minimalista o el hippie chic o todo este tipo de cosas, la literatura. Al final todo eso proviene del intercambio de culturas y de riqueza, o sea, es un todo. Entonces, bueno, aquí os traigo otros ejemplos de productos para que lo veáis mejor. El primero, no, uy, perdonad, nos lo hizo César Astoguillo. Esto básicamente lo que plantea esta viñeta es la conversación que seguramente tendríamos en algún momento de nuestra vida con, yo sé, con personas que no conocemos o incluso con personas que conocemos en las que estás como, jo, es que somos muy distintos, esto no va a funcionar de ninguna manera, ¿qué vamos a hacer? Tal, bueno.
Pues esto, si lo extrapolamos a las migraciones, es un discurso que siempre hemos escuchado, el somos demasiado distintos, esto no va a llegar a ningún lado, así que mejor tú por tu lado y yo por el mío. Bueno, pues una patata de origen peruano le dice al resto, somos demasiado distintos. Y total, el huevo de origen indio y la cebolla roja de Asia Central la miran con incredulidad porque la patata sigue repitiendo, no hay manera de que juntas hagamos nada que valga la pena. Bueno, pues simplemente vamos a reflexionar 2 segundos, es muy rápido. Si mezclamos estos 3 ingredientes, ¿qué obtenemos? Pues sí, obtenemos la tortilla de española de patatas. Es decir, la tortilla de patatas podría ser el resultado de las migraciones. Es decir, cuando mezclamos esa cultura, obtenemos esto. Otro de los ejemplos, por ejemplo, hoy estamos muy de gastronomía, la verdad, es el gazpacho. Es decir, si mezclamos los tomates y el pimiento que son originarios de América, el pepino de la India y la cebolla y el ajo que son de Asia, ¿qué tenemos? Gazpacho. Es decir, que casi todo lo que somos vino un día para quedarse. Otros ejemplos de productos más llevados al terreno son, por ejemplo, en la comunicación política. Es decir, las nuevas narrativas no solo se quedan en memes o logos o imagotipos. También tenemos en plan en comunicación política. 2 ejemplos que por causa nos gustan mucho, no tanto por sus campañas políticas, que eso es otra cosa, sino por la comunicación política, es decir, cómo utilizan las nuevas narrativas en el discurso. Uno de ellos es Justin Trudeau. Es un poquito antiguo, si es cierto, pero bueno, este discurso lo hace en 2011 y es en un programa donde, bueno, lo que hacían era intercambiar preguntas, el típico programa americano, canadiense, estadounidense, donde, bueno, lo que es, te sientan y el público hace preguntas y tal. Es un show, básicamente. Y bueno, hay un momento en el que le preguntan sobre la migración. Y Justin Trudeau contesta, bueno, he seleccionado una parte de ello, pero bueno, os he señalado vengan de donde vengan y sean cuales sean sus condiciones, estas personas quieren todas lo mismo, vivir en paz y crear un futuro mejor para ellas y sus comunidades. Es decir, o sea, lo que Justin Trudeau en todo su discurso viene a decirnos es que Canadá es un país que se ha construido básicamente gracias a las migraciones, es decir, es un país totalmente diverso, hay una riqueza brutal y que por tanto que ahora mismo no es momento para ponerse a parar en plan a hablar nosotros de ellos. También tenemos en plan, estaría más relacionado con la riqueza cultural, pero luego por ejemplo tenemos a Jacinta Ardern, donde Jacinta Ardern es de Nueva Zelanda, es la presidenta de Nueva Zelanda, y en 2019 supongo que todas y todos sabréis que hubo un atentado terrorista, donde, bueno, pues como suele pasar en muchas ocasiones, a la extrema derecha no le faltó tiempo para decir que habían sido los migrantes. Y Jacinta Ardern lo dejó muy claro en su discurso, en el que básicamente esto no era cuestión de ser inmigrantes. O sea, en nosotros ellos no iba de yo soy migrante, tú no. La cuestión es, en nosotros ellos lo vamos a poner con los terroristas, porque yo no quiero, en plan, que me digan que soy terrorista, porque al final ellos son nosotros, eso es lo que decía sobre los migrantes. Entonces, bueno, creo que es un discurso muy bonito, si tenéis la oportunidad de leerlo a mí, o de escucharlo o verlo, creo que es un discurso, la verdad, que merece la pena y sobre todo que nos hace reflexionar dentro de la comunicación política. Uy. Vale. Nuevas narrativas en la pantalla, es decir, como os venía diciendo, los productos al final tienen su salida y ya no es su salida, sino bueno, que hay gente también que se lo está empezando a cuestionar. 2 ejemplos de ellos son básicamente Sense8, que la podéis ver en Netflix. Supongo que ahora con el tema de la desescalada tendréis menos tiempo para estar conectadas a la televisión, pero bueno, podéis verla y echarle un ojillo. Y si no, Years and Years. Yo creo que son 2 series que están muy bien y que nos harán replantearnos. Sense8 va más relacionado con la idea de, o sea, no quiero hacer mucho spoiler, así que no voy a hablar mucho, pero más relacionado con la idea de no dividir en nosotros ellos, es decir, no hacer esa separación. Va más relacionado con esa riqueza cultural. Y bueno, el Years and Years es una distopía. Y otra que os quería recomendar es The Good Fight. Creo que, bueno, van por la 4ª temporada, la podéis ver en Movistar Plus o piratearla. Yo no acabo de decir piratearla, pero bueno, podéis verla.
el primer capítulo de la 4ª temporada es muy nuevas narrativas y además la serie está muy bien porque con un hilo argumental de la típica serie de abogados en las que pleitean y mientras tanto tienen eso, pues bueno, las historias de los protagonistas se entrelazan con los casos que llevan. Es muy buena porque hacen una crítica muy brutal a Trump, a todo lo que está montando y sobre todo también nos hace reflexionar porque también deja ver la paranoia que puede ocurrir muchas veces cuando estás intentando en plan luchar contra ciertas cosas, lo pone muy de relieve. Esas serían dentro de nuevas narrativas. Uy, vale, me quedan 3 minutos, así que ya voy terminando. Y la siguiente es, mierda, no sé a qué le he dado. Ah, vale. Hola. Perdonad, que le he dado sin querer al enlace. Lula ya me advirtió de que no pusiese enlaces. Pero bueno, periodismo de nuevas narrativas. Lula ya lo ha comentado en su momento, yo lo vuelvo a repetir. Existe un periodismo de nuevas narrativas. No me voy a entretener mucho en esto, simplemente lo voy a comentar por encima porque mañana tenemos la sesión con José Bautista, que es coordinador de periodismo, y os va a hablar de esto muchísimo mejor que yo y se va a extender muchísimo más tiempo que yo. Entonces, bueno, básicamente dejaros aquí 3 de los productos dentro del periodismo que han funcionado súper bien y es básicamente Los romanos no eran blancos, Farrokh y Freddie Mercury y por qué Priti Patel no quiere a sus padres. En ellos todo lo que se pone de relieve es como, por ejemplo, de Los romanos no eran blancos, es la idea absurda que tenemos de que los romanos eran blancos y lo único que nos damos cuenta es que las estatuas eran policromadas, pero por el paso del tiempo el color se ha perdido y entonces a nosotros nos llega esa idea o esa percepción de que todos los romanos eran blancos. Y no, los romanos eran diversos, eran mediterráneos y tenían en plan un montón de fenotipos dentro de su imperio. Farrokh y Freddie lo que nos habla básicamente es de sistema migratorio, es decir, si Freddie Mercury hubiese nacido hoy, en estos días, seguramente nunca había llegado a ser Freddie Mercury, se habría quedado en Farrokh y bueno, nos hace reflexionar sobre eso. Y el que tiene un poquito más de toque ácido es que Priti Patel no quiere a sus padres. Priti Patel, para quien no lo sepan, es la ministra de Interior británica, la que llevó a cabo unas declaraciones bastante fuertes en relación al tema migratorio y bueno, seguramente si ella se acordase de que sus padres son migrantes de primera generación y que ella es una segunda generación del Reino Unido, lo mismo no habría hecho esas declaraciones. Pero bueno, hasta aquí mi charla y bueno, voy a dejar de compartir pantalla si sé dejar de compartir pantalla. ¿Alguien sabe cómo, Paula? Salini, tienes que darle abajo. Abajo, sí. Abajo vale. Seleccionas dejar de compartir. ¿Estáis ahí? No, sigo en plan... Seguimos viendo. Pero, bueno, pues acabáis de ver en plan lo desorganizada que soy. Debería salir un menú. Sally, es arriba. Usted Vale. está viendo la pantalla y luego arriba tienes un ver opciones. ¿Ves? Usted está viendo la pantalla de Salini. Sí. Ahí, ya está. Ya Muchísimas gracias. Perdón. La he quitado yo. La tecnología no es lo mío. Genial. Pues millennial, la tecnología no es lo mío. Pues muchas gracias, Salini, por tu ponencia. Y si os parece bien, empezamos con las preguntas. La primera es de Verónica Fernández. Hola, buenas tardes. Hola, Verónica. Muchas gracias, Salini, por la exposición. Yo, entre ayer y hoy, estoy como un poco preocupada o que me surgen varias dudas sobre la practicidad y la puesta en práctica de todo esto. Vale. Y me explico. Bueno, se han compartido herramientas, se han compartido formas y making of de cómo generar nuevas narrativas, etc. Mi pregunta es, ¿se ha puesto en práctica y ha funcionado? ¿Cómo poder llevar una nueva narrativa a la misma potencia que tiene, por ejemplo, el discurso antimigración o discurso de odio que está en manos de gente tan poderosa o con tanta influencia, ¿no?, en la sociedad?
Y por otro lado, también en la parte que hablábamos, ¿no? Que tú has comentado en la exposición de si nos cierran las fronteras nosotros tampoco podemos salir, todo esto, también me surgió la duda que muchas veces esta sociedad que es antimigración o xenófoba no hace la misma apreciación para un tipo de inmigrante u otro, es decir, un inglés no es un inmigrante, un marroquí sí es un inmigrante, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de herramientas me parece que podrían chocar con estos discursos o que te pueden rebatir, ¿no? de esa forma. Al igual que lo de la tortilla de patatas, pues las mentes más así pueden decir, no, la patata la descubrimos nosotros cuando fuimos a América, ¿no? Aquí nadie la trajo, la trajimos nosotras mismas. Entonces, bueno, me surgen todas esas dudas a la hora de llevarlo a lo práctico, ¿no? Y de la potencia que puede o no sé si ha tenido. Y eso es. Gracias. Vale. A ver, yo creo que hay una cosa que hay que tener clara y es que a los haters, es decir, a esas personas que nunca te van a apoyar, nunca te van a aceptar el discurso. O sea, da igual que tengas la última, yo qué sé, el último descubrimiento para la vacuna de, por ejemplo, del COVID, que no te lo van a comprar si eres tú quien lo descubres. O sea, eso hay que tenerlo claro. Pero sí es cierto que o sea, estas nuevas narrativas están más enfocadas tanto a esos lovers que están ya convencidos, como a convencer a esos indecisos. Entonces, bueno, en ese plano, en esos dos tipos de audiencias sí que hemos demostrado que funcionan muy bien. O sea, Lula es un claro ejemplo de haber ido a dar charlas a muchos sitios donde la gente al final sale convencida. Con nuevas narrativas al final lo que también se pretende es, y bajo mi perspectiva obviamente, es dejar a la gente que empiece a pensar, o sea, es decir, no que nos ajustemos siempre a un mismo marco, es decir, al principio es complicado, es decir, te vienen a hablar de que todos somos migrantes y un montón de cosas que tú, que llevas muchos años seguramente en el sector, en el tercer sector, dices, bueno, es que a mí esto no me interesa o a lo mejor no me funciona. Bueno, vale, a lo mejor tú crees que no, pero como ya hemos ido comprobando, la permeabilidad del discurso en estos últimos años ha caído mucho. Hace unos días hacíais la pregunta de por qué ya no funcionaba a lo mejor el discurso de derechos, y es porque básicamente la gente está ya cansada, y no es que esté cansada porque sean malas personas, es decir, de que a nadie ya no les importe el sufrimiento, sino que nosotros también hemos tenido problemas, es decir, o sea, las sociedades en general hemos vivido una recesión económica, gente que ha perdido su trabajo y donde en esos momentos es muy fácil que el discurso del odio penetre, porque al final va a eso, va a los sentimientos, al decir, bueno, tú no te preocupes que yo también te voy a ayudar. Entonces, en el momento en el que pones en un plano a la gente y empiezas a decir, bueno, es que todo el mundo tiene problemas, y empiezas a hablar de o todos somos migrantes o no somos migrantes, refiriéndonos a la idea que tú me decías de si es cierto que tenemos unos estereotipos y bueno, en nuestro imaginario colectivo cuando hablamos de migrante nos aparece una persona con unas características fenotípicas y no otras personas. Bueno, pues esto se empieza a construir ahora. Obviamente los resultados los podemos ver. O sea, por ejemplo, estos artículos del periódico han sido artículos que se han leído muchísimo. Curiosamente, a lo mejor era más interesante leer este tipo de noticias sobre migraciones que la típica noticia que leemos en plan de avalancha de 600 personas en Melilla, que es como otra vez la misma historia. Bueno, pues, o sea, a la gente también le interesa ver las migraciones desde otra perspectiva. De todos modos, tengo ahí a Lula por si quiere aportar algo en cualquier momento, pero bueno, o sea, yo creo que sí que está demostrado que funcionan. Creo que sobre todo hay mucha gente que ha empezado a ver las migraciones desde otra perspectiva, y lo que creo que es muy importante es, o sea, no agobiarse. Creo que hay que tomarse su tiempo. O sea, son cambios sociales que cuestan, o sea, me refiero, cuestan que permeen, pero sí, o sea, a nosotras nos han funcionado y nos han llamado de muchos sitios de sectores que a lo mejor nunca hubiésemos imaginado que nos llamasen para hacer formaciones. Yo quiero añadir una cosa que es muy importante. Gracias. Cuando nosotros hablamos de nuevas narrativas, las nuevas narrativas no son excluyentes. Nosotros no estamos diciendo que a partir de ahora nosotros tenemos la fórmula mágica y que hay que hablar siempre así. Estamos ofreciendo una alternativa que permite entrar en contacto con un tipo de audiencias determinados. Tampoco estamos diciendo que el discurso de derechos no sirva, en absoluto. O sea, el discurso de derechos se tiene que mantener, no podemos dar un paso atrás y tenemos que estar ahí al pie del cañón luchando porque esos derechos que hemos adquirido no se pierdan y además por seguir adquiriendo derechos. Y eso lo dije en mi sesión de la semana pasada. Lo que nosotros estamos intentando explicar es que no hace falta mezclar ambas cosas. Es decir, normalmente intentamos las luchas a las que
nos enfrentamos son con una cantidad de complejidad desbordante. Son muchos temas metidos en un tema. La simplificación de las temáticas es un punto en el cual todo lo que son los discursos de odio ganan, porque ellos simplifican el tema. Siempre, por ejemplo, hablaba un amigo del cambio climático que me hace mucha gracia y es, hay cambio climático, y dice, no, está lloviendo. Si llueve no hay cambio climático. Pues ya está, se acabó, no hay cambio climático, ¿no? En migraciones es un poco eso también. Entonces, nosotros lo que proponemos son espacios alternativos que tienen que ser completados con información de calidad, pero por ejemplo, incluso en la parte informativa solamente informamos, y eso mañana José Bautista os lo dirá, solo informamos de una pequeña parte de la migración. La migración es un fenómeno absolutamente complejo. No solamente es gente cruzando un estrecho o intentando pasar una valla o sufriendo las consecuencias brutales de un proceso migratorio destructivo. Hay muchísimas cosas que rodean esos fenómenos que son interesantes y que son esperanzadores y que además muestran muchísimas caras, porque la migración tiene muchísimas caras. Entonces nosotros simplemente lo que estamos ofreciendo es una herramienta para contar un espectro mucho más amplio, que no quiere decir que no haya que seguir contando lo que se cuenta. Y sí que es muy, muy aplicable sobre todo a lo que es exposición pública, y pensad mucho también en campañas. O sea, las campañas, cuando tú mezclas todo ese conjunto de objetivos en una sola campaña, puede resultar tremendamente abrumador. No estoy diciendo que no sea legítimo, que a mí me encantaría que todo pudiese ir junto, pero el problema es que es abrumador. Entonces, al final, el receptor de la información se ahoga. Eso es una. Y dos, las campañas que hablábamos ayer también, de asistencialismo brutal, de ayuda al otro porque el otro te necesita, eso también hace muchísimo daño. Entonces, bueno, esto es una herramienta más. Y efectivamente, como ha dicho Sally, nosotros sí tenemos comprobado que funciona. Y gracias, Sally, por dejarme explayarme, que es que me encanta. Nada, tranquila. Pues muchas gracias a Verónica por la pregunta y a Sally y a Lula por la respuesta. Y la siguiente es de Franca. Hola, buenas tardes. Perdón, no tengo cámara. Bueno, muy buena la presentación y bueno, como siempre, todos los y las exponentes. Yo tenía una consulta porque me resuena en la cabeza esto de la mierda no se comparte, viendo para atrás de qué es lo que yo pude haber compartido, no, porque es como el recurso más cercano que tengo, y pienso muchas veces en las noticias de abusos a las y los migrantes, en el sentido estricto. Digo, hace poco pasó que un migrante creo que de Almería, empezó a denunciar el abuso y acoso que había sufrido una compañera suya. Entonces digo, ¿hasta qué punto no hay? Entiendo que lo de la mierda no se comparte es también para generar otro tipo de discurso y otro tipo de narrativa, pero hasta qué punto el no compartir sufrimiento o abusos o mierda para que no sé si me estoy explicando, para que no, para no contagiar esa mierda, no sé si se Sí, entiende. o sea, te estoy entendiendo Digo, perfectamente. Quizá a lo mejor yo me he explicado mal, a mí me suele pasar, además de hablar muy rápido y que mi mente vaya a mil, muchas veces me como ciertas palabras, pero cuando hablábamos de la mierda no se comparte, no nos referimos a que haya situaciones dolorosas donde los migrantes se encuentren en situaciones peliagudas, que obviamente eso hay que denunciarlo. Cuando decimos que la claro, mierda no se comparte, nos referimos a que el mensaje del odio no hay que compartirlo. Y no hay que compartirlo porque es complicado entenderlo. Yo, o sea, lo hablaba con los niños el otro día, cuando podíamos salir a las calles y teníamos vida normal. Fuimos a dar una charla a los colegios sobre por causa y demás. Y los niños lo entendieron enseguida con Twitter, porque es una red social que ellos utilizan claro. bastante. Cuando tú le das a retuitear con comentario, por ejemplo, para criticar algo, tú estás poniendo un comentario de 200 caracteres en los que estás diciendo que esto te parece fatal que en nuestras redes se comparta. El problema es que por lo general ese contenido que se está viralizando y que difunde el discurso del odio va en un formato además mucho más atractivo seguramente que nuestro mensaje. Entonces, cuando a mí me aparece en mi timeline, lo que yo estoy viendo es básicamente ese mensaje que tú quieres que empiece a desaparecer en las redes sociales, y nadie,
entre comillas, se para realmente a leer ese comentario que tú haces de ese retweet. Entonces, cuando decimos que la mierda no se comparte es básicamente que no reaccionemos a ese marco, es decir, como cuando tú estás en una conversación, antes lo hablaba con Paula, por ejemplo, del típico, y lo siento por si alguien se ofende, cuando estás en una conversación y aparece el típico Cayetano y dice 4 burradas, tú tienes 2 opciones. Tienes la opción de contestarle, entrar al tapo e intentar reafirmarte de algún modo, o directamente sonreírle, mirar para otro lado y eso se ha quedado en un comentario estúpido. Sin embargo, si tú reaccionas y le contestas, al final estás haciendo que todos los focos se vayan a parar ahí. Entonces, cuando decimos que la mierda no se comparte, va en eso. Obviamente, las situaciones de injusticia, de abuso y demás, sí que hay que compartirlas, obviamente se denuncia, pero... Claro, porque al no mencionar quizás esta clase de denuncias que también me parece que sirven, no sé si para generar empatía desde el asistencialismo, pero quizás para cierta conciencia social de lo que está pasando y las otras realidades que quizás en una burbuja, en la vorágine diaria, uno no ve, que hay que compartirlo, digo, me parece como que... Sí, o sea, a ver, yo no soy experta en lingüística, pero sí que te diría a lo mejor que en este tipo de casos donde ves que se está cometiendo una situación de violencia contra alguien, al compartirlo intenta no ser asistencialista, es decir, permítele que tenga agencialidad, es decir, no lo condenes a que sea vulnerable todo el rato, es decir, bueno, ha sufrido esto, pero él decidirá o ella decidirá si quiere ser víctima o no, simplemente quiere decir, esto me ha pasado, pero no quiero, no sé, o sea, creo Sí, que... es súper, entiendo. Bueno, mil gracias. Nada. Muchas gracias por la pregunta, Franca. La siguiente en la lista es María Jesús García. Hola de nuevo, que Hola, simplemente creo que ya lo has respondido, Sally. Creo que has dicho que antes de todo esto has ido a un colegio. Yo me preguntaba, esto de los migratones lo habéis hecho en institutos y demás, que sería maravilloso para concienciar, sensibilizar. No, a ver, he ido a colegios en plan alguna vez a dar una charla de qué es por causa y a presentar a lo mejor nuevas narrativas, pero como tal no hemos hecho migratones, pero estoy segura que Lula tiene mucho que decir y que tiene muchas ganas de hablar. No, pero es que esto lo he leído en el chat, que puedo leer el chat. A nosotros nos encantaría ir a todos lados, nos encantaría, pero no tenemos la capacidad. Entonces yo sí que he hablado con algunas profesoras y con algunas personas y de hecho parte de las formaciones de nuevas narrativas y en los migratones el sistema es un sistema que se puede replicar, es decir, que si tú acudes a un migratón y aprendes el sistema, tú luego lo puedes hacer con otros grupos, ¿no? Entonces sí, siempre tenemos en nuestra planificación, nos encantaría, nos gustaría, si pudiéramos, hay una parte que es educación y nos encantaría, y tenemos incluso materiales de formación para niños y niñas pequeños, pero es que no nos da la vida, pero está, o sea, me encantaría. Pues estaría muy bien buscar alianzas y, no sé, como que hicierais formación de formadores o algo así dentro de vuestras... Tenemos la capacidad. Igual que nos estáis formando ahora nosotros. Digo porque en plan talleres y demás, ahora con el tema de la fake news y todo esto, estaría muy bien también enseñar a esas edades a leer un poco sus Instagram y sus... ¿Sabes qué estaba pensando? Así en tiempo real, gracias a tu comentario y un poco a lo que ha sucedido, que con esta de la entrada de las herramientas digitales, porque nunca se nos ocurrió que podíamos hacer charlas así hasta que llegó el COVID. A lo mejor sí que podemos hacer alguna formación gratuita, cortita, dentro de nuestras capacidades para gente que esté haciendo luego formación a chavales. O sea, me lo apunto en el de posibles porque con este sistema sí que es más fácil. Cuando implica desplazamientos y entonces es mucho tiempo. Entonces es muy complicado porque somos muy poquitos. Parecemos muchos y muy grandes, pero eso es gracias a los sistemas narrativos. Yo me imagino a Sally hablándole, sea por la tecnología, a través de la tecnología que sea, hablándole a mis hijos de 17 y por ahí, y es que seguro que les llega a Sally, de verdad, seguro. Se quedarían con los ojos como platos. Pues nos apuntamos a ver si con las nuevas tecnologías podemos intentar hacer algún proyecto de formación, como ha dicho Lula. Han pillado.
Sí, en realidad yo siempre joder. quise que David fuera youtuber. Gema, No me caso en verlo. Gema, ¿te importaría Verlo en en plan Place. desactivar tu micrófono? Sí, avisar, Gema, tienes el micrófono abierto. Gracias. Perdón. Vale, pues pasamos a la siguiente, que es la pregunta de Carlos Vela. Hola, Carlos. Carlos, ¿estás aquí? A lo mejor se ha ido. ¿Carlos? Sí, podemos Hola, intentar- hola, ¿me Ah, escucháis? sí, Ah, sí, sí, te perfecto. oímos. Ah, vale, perdona, es que lo había puesto así porque hay mucha bulla aquí. Espera que busque mi pregunta que está por aquí. Vale. Nada, yo lo que preguntaba era que con la desescalada en las calles de Sevilla Ujú, se están llenando de banderas de España ujú. y que es un símbolo estatal que ha cogido la derecha como propio, ¿no? Entonces, obviamente la bandera es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo Ujú. podemos contrarrestar con nuevas narrativas a este tipo de símbolos que no permiten el diálogo, sino que se imponen visualmente? También tendríamos que crear narrativas visuales que nos permitan hablar de todo lo que nos has comentado, de libertad, de diversidad, de diálogo, de futuro. Sí, o sea, a ver, yo creo que un error ahora mismo es plantearnos que, o sea, me refiero, ellos están utilizando, o por así decirlo, la extrema derecha está utilizando la bandera como símbolo de representación y al final se han apropiado de ella, pero yo creo que al final o sea, no, uy, es mi vecino cantando, perdón. No, la idea no es realmente tener que entrar en su marco y tener que hacernos con lo que ellos están haciendo y tal. Creo que, por ejemplo, Pablo Casado hablaba de la España de los balcones y bueno, se podría refutar perfectamente su idea de España de los balcones con las banderas de España, con la España de los balcones es gente saliendo a aplaudir todos los días a las 8 porque bueno, apoya a los sanitarios, es decir, quiere un sistema de sanidad pública cuando ellos han estado haciendo recortes en ello. De todos modos, diría que a lo mejor no es necesario simplemente centrarse en qué hacen ellos, sino en qué cosas podemos hacer nosotros y dentro de nuestro marco, hablando de los ritmos que queremos, de la manera en la que queremos, una vez ahí empezar a quizá deconstruir ciertos símbolos o a lo mejor directamente no hace falta perder el tiempo de construyendo símbolos que ya están en el imaginario colectivo, sino construyendo algunos nuevos que nos hagan, por ejemplo, bueno, que nos representen y no sean excluyentes. No sé si contesto muy bien a la pregunta, quizá Lula quiera añadir algo. Bueno, yo quiero recordaros a todas y todos, que lo recordáis perfectamente, cómo Podemos redefinió muchísimos temas cuando nació y entre otros redefinió el concepto de patriota. Entonces, las redefiniciones siempre son posibles, siempre que el marco lo pongas tú primero y sea un marco sorprendente. Entonces, y la reapropiación también es posible. Estoy 100% de acuerdo con Sari, que no estoy muy segura de que sea absolutamente necesario, pero y en el caso de las banderas y de cómo la ultraderecha se expresa, es que es muy, muy complicado. No existe una fórmula mágica para coger y hacer y cambiar completamente una cosa con la otra, pero yo creo que a través de las uniones ciudadanas y de las actividades cercanas y de los comportamientos cercanos y de las conversaciones cercanas puedes llegar a espacios de cambio brutales, ¿no? O sea, yo por ejemplo estoy en un barrio en el que solamente soy una cacerola en toda la calle y es una calle muy larga a las 9. Y las personas que no le damos a la cacerola, para aquellos que no estén en España, la cacerola la cacerolada es lo que se contrarresta los aplausos a los sanitarios de las 8 y es una crítica al gobierno y es bastante representativa de un votante de derechas, ¿no? Y bueno, nos miramos todos como con cariño, ¿no? O sea, suena la cacerola, estamos paseando y la gente se mira y dice, vaya, pues el de la cacerola, ¿no? Y creo que esto es mucho mejor que cualquier otro tipo de actitud. Y dices, joder, pues en mi barrio solo hay uno de cacerola, pues qué bien, ¿no?
os recuerdo siempre en este sentido cómo fue Manuela Carmena, y esto lo hemos hablado muchas veces y yo, cuando se presentan las elecciones en Madrid, el debate que hace el clic es Manuela diciéndole a Esperanza Aguirre, cuando Esperanza Aguirre le empieza a echar una mierda, de decir, bueno, es que tú estabas con ETA y tu marido y no sé cuánto, y le mira a Manuela y le dice, ay, Esperanza, qué pena que con tu edad tengas que llegar a hacer esto para poder ganar unas elecciones, o sea, para poder participar en unas elecciones, ¿no? Y ahí directamente el debate se torna, ¿no? Pues bueno, es un poco eso. Lo que pasa que, bueno, el caso que nos has comentado tú es un poco hardcore, entonces hay soluciones así universales de la noche a la mañana, difícil. Claro, claro, no, yo lo entiendo. Lo que pasa es, entiendo que cuando hay un diálogo directo, pues te da la posibilidad, dependiendo también de la agilidad mental y todo eso, para poder refutar con nuevas narrativas. Pero claro, refutar con símbolos establecidos y que son visuales es mucho más complicado. Pero yo te digo una cosa. Y quizás no hace falta tampoco hacerlo, sino coger nuevas estrategias y ya está. Pero Sally, por ejemplo, te lo ha explicado muy bien. Yo creo que Sí. el tema de los aplausos, por ejemplo, ha sustituido a la España de los balcones. Y yo creo que nosotros, o sea, que hay banderas que nos representan y que son muy bonitas, algunas de muchos colores. Nosotros tenemos unas cuantas puestas en la oficina y de vez en cuando hasta las sacamos, aunque no sea una semana significativa para ellos, no sé. Claro. Algún día yo creo que España es un país que es súper diverso, tremendamente diverso desde la esencia misma de su composición, así que, bueno, como decían, conseguiremos recuperar ese espíritu seguro. Gracias, Xavi y Lucila. Nada, Carlos. Vamos con las dos últimas preguntas. Le toca a Alejandro Moreno. Hola, Alejandro. Ya te veo en camiseta. Hoy presumo de camiseta. Muchas gracias a las tres. Hoy tenemos a 3 personas. Muchas gracias. Salini, llevo desde el confinamiento percibiendo que hay cierta situación en los informativos en los que se habla de discriminación hacia el colectivo gitano, mientras que hacia el colectivo inmigrante, extranjero, refugiado, no se hace mención en las noticias. No sé si también lo habéis percibido desde Por Causa y si tenéis un motivo que lo pueda justificar. Pues mira, te voy a ser sincera, la verdad que con toda la situación del coronavirus, la verdad que me he mantenido bastante ajena al noticiario. Sí es cierto que con el tema de la migración, que es algo que sí que me llena más, lo he estado mirando, pero no sabía que realmente se estaban produciendo esas noticias. Pero bueno, supongo que al final lo que yo te decía, que quien controla los medios controla el mensaje. Supongo que es más jugoso a lo mejor hablar en estos momentos del colectivo gitano por X motivos. No sé cuáles serán las razones, pero supongo que será más importante hablar del colectivo gitano en lugar de hablar de los migrantes. Y bueno, lo único que espero es que no ocurra lo mismo que en Singapur, donde los migrantes nunca fueron en plan tema de conversación y bueno, la verdad han tenido un repunte básicamente por no prestarles la atención que se merecían. Perdonad que redunde en ello, pero es que se da la circunstancia que hay, o sea, incluso en programas que no son sospechosos de ser racistas, como El Objetivo de la Sexta, achacaron la situación en la que vivían los inmigrantes para propiciar la pandemia en países de Asia. Entonces, lo vi con mucha sorpresa y decepción al mismo tiempo. Por otro lado, las noticias han sido de una lucha contra lo que ocurre contra la población gitana en La Rioja, en Navarra y en Euskadi, y sin embargo de la población inmigrante no han dicho nada, y era por eso mi pregunta. De todas formas, perdona, mañana tenéis a nuestro director de investigación periodística. Yo este tema, sobre cómo se abordan las noticias y la fuerza que tienen, creo que mañana con José podéis tener un debate brutal. Esa es mi recomendación. No sé, Sally, perdona que te he interrumpido cuando ibas a responder, porque es un tema, yo creo que tiene mucho, o sea, con la formación que os va a dar vais a tener una visión mucho más amplia y yo creo que las preguntas de este tipo que estás planteando se van a poder responder muy desde la perspectiva de lo que es los medios, quién los controla y demás.
Sí. Yo lo único por apuntar es, sinceramente, y esta es mi opinión, creo que ninguno de los medios, ya sean en plan en prensa escrita, digital o comunicación en plan vista desde la televisión, creo que para mí todos suspenden, o sea, no creo que haya nadie que hable en términos correctos de la migración, independientemente de la ideología, o sea, creo que siempre caemos en el fatalismo de hablar de ellos desde el asistencialismo o directamente desde el odio, entonces, para mí suspenden todos en ese aspecto, entonces... no me sorprende tanto que a lo mejor el objetivo haya utilizado esos términos y que al final se termine culpabilizando a ciertos colectivos que son más vulnerables o que nosotros pretendemos que sean más vulnerables. Pero bueno, seguramente, como ha dicho Lula, José mañana os lo va a hacer todo mucho más sencillo y él es el experto al final en periodismo. Pero guárdate la pregunta seguramente que José le va a responder mucho mejor. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta y vamos con la última, que es la de Eileen Truax. Eileen. Hola, gracias. Ahora sí que como en las clásicas rondas de preguntas, yo más que pregunta tengo un comentario, que es en relación a esto que hemos venido mencionando y reiterando durante todos los días del curso, que quien tiene el medio tiene el mensaje, quien tiene el discurso hegemónico establece la agenda, pero también establece los términos, establece cómo vamos a hablar. Y este asunto me parece particularmente irritante con el caso del término fake news. Yo les quiero pedir a todos los que están escuchando que piensen cuándo fue la primera vez que incorporaron el término fake news a su vocabulario. Y estoy segura que casi todos lo habrán hecho a partir de la llegada de Trump a la presidencia. Donald Trump utilizó el término fake news para descalificar el trabajo que estaban haciendo los periodistas que cubren la Casa Blanca, los periodistas que escriben para New York Times, para Washington Post, para CNN, y él usó el término para denigrar, para demeritar el trabajo de estos periodistas. No solo el trabajo, a los periodistas, o sea, les apunta con un dedo y les dice, you are fake news. Y todos tomamos el término alegremente y lo hicimos crecer. Y lo que más me angustia y me da un poco de rabia es que donde más alegremente lo tomamos fue en los ámbitos liberales. Y tú ves a los académicos hablando de fake news, utilizando el término fake news y haciendo análisis y proyectos de doctorado como las fake news han alterado el... Es una gasolina que todos los días le metemos a ese término. Y yo soy periodista y la verdad es que me ofende muchísimo que esto haya ocurrido así, pero sobre todo que no nos demos cuenta que internacionalmente, porque yo voy a España y me hablan de fake news, voy a Guatemala y me hablan de fake news, yo vivo en Estados Unidos, soy mexicana, me hablan de fake news. El tipo puso una agenda internacional y se la compramos completita. Entonces, creo que este es un buen ejemplo. Hay muchísimos otros términos y muchísimos otros conceptos que están impuestos desde el poder y que pretenden crear una narrativa en la que nosotros caemos, reproducimos y legitimamos de esa manera. Entonces, bueno, lo dejo solo como reflexión porque creo que encaja bien con tu excelente exposición. Bueno, Sally, perdona, que no hago más que interrumpirte, soy lo peor. Pero quería volver a explicar a todos los presentes que esta intervención de Eileen Truax es una maravilla para los oídos, porque esta señora que acaba de participar, aparte de ser la directora de contenidos de nuestro Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, es una de las periodistas que llevan cubriendo migraciones más años que yo conozco y ha estado a pie de frontera sur en Estados Unidos, tiene varios libros, todos maravillosos y de verdad que su palabra es oro. Entonces, muchísimas gracias, Eileen, por habernos concedido unos minutillos de tus reflexiones siempre tan acertadas. Bueno, es que yo me conecto porque dicen cosas lindas de mí, entonces me levantan en el ánimo para el resto del día. Claro que sí, esto es así. Pues yo te quería agradecer mucho, Eileen, la reflexión que nos haces a todas, porque la verdad es que llevas razón, yo soy una de las primeras que, bueno, hablo de la performatividad del lenguaje y, bueno, también me cuesta deconstruirme y muchas veces, pues bueno, me la meten, hablando mal y pronto. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor tenemos que ser más conscientes de todo lo que utilizamos y de dónde proviene. Y
o sea, hablando de fake news y bulos, el último apunte que hago, ya me callo, os dejo a todos libres para que podáis hacer vuestro paseíto. El desmentir bulos no ayuda, porque es básicamente compartir la misma mierda. O sea, los migrantes, o sea, ¿cómo era? Los migrantes son los que más cometen violaciones y atracos. Vale. Si tú pones eso en la cabecera del titular y luego pones, te vamos a desmentir cómo los migrantes de verdad no hacen esto, esto, esto y esto. Al final a la gente se le queda, lo que quieren que se nos quede es asociar migrantes con criminalización. Entonces, está muy bien en ciertos aspectos, pero bueno, creo que de la mejor manera que podemos ayudar no es desmintiendo esos bulos, sino no haciendo que esos bulos se vuelvan virales, es decir, no compartiendo esa información. O sea, creo que cortamos antes y atacamos al problema de raíz. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención de hoy. Mañana os volveré a ver desde la pantalla y el chat. Muchas gracias, Salini, y muchas gracias a Lula también por sus intervenciones en la ronda de preguntas y respuestas. Y muchas gracias a todos y todas por venir y estar aquí y escuchar y participar. Y nos vemos mañana. Pues hasta mañana y ha sido un placer de verdad compartir este tiempo con todas. Hasta luego.